Hola, les habla Esteban Hernández, el coordinador juvenil de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio EPEX. En esta oportunidad para discutir uno de las principales banderas que utiliza la izquierda para ganar votos, que es la redistribución de la riqueza. Esto ellos lo usan argumentando básicamente que uno es pobre porque hay ricos, culpan a la clase millonaria de la pobreza que existe en la nación, y esto es algo que no es exclusivo solamente en los países subdesarrollados. Esto sucede también en países como Estados Unidos, en donde pudimos ver que en el ciclo de elecciones pasado el señor Bernie Sanders tuvo muchísimo apoyo, y el discurso que llevaba, el discurso que le llamó la atención a muchas personas fue ese, en donde él básicamente atacaba a los millonarios, al top 1% específicamente, y él lo que proponía era redistribuir la riqueza. ¿Cómo? Cobrándole más impuestos a estas personas para poderle garantizar otra especie de derecho, según él, a las personas más necesitadas. Digamos, las personas que creen en esta solución, que más que solución realmente es un problema, no han logrado entender que la riqueza no es una especie de torta, no es algo que sencillamente tiene un tamaño y que entonces se va a dividir equitativamente entre todas las personas a nivel mundial, porque eso es aparentemente lo que ellos quieren. Ese es digamos, una utopía izquierdista. Lo que ellos no han logrado entender es que realmente la riqueza es algo que se puede hacer crecer, se puede incrementar, digamos, el tamaño de ese pastel, de esa torta, y realmente mientras más grande, quizás hay una persona que tenga un pedazo más grande que el tuyo, pero si hacemos crecer eso independientemente, cada uno va a tener más riqueza. El economista español Juan Ramón Rayón puso un ejemplo que yo pienso es superficial el análisis, pero al final explica el problema de fondo con respecto a este tema, que es que quizás en épocas pasadas, cuando la riqueza se medía por tierra, puede ser un argumento un poco más lógico, entendiendo que la tierra sí es algo limitado, y entonces dividirlo quizás sería lo moralmente correcto. Yo no estoy de acuerdo, pero quizás bajo ese escenario tenga un poco más de sustento. Pero en el escenario actual, en el cual la riqueza se mide con otros indicadores, es decir, que no porque usted tenga tierra, quizás hay una persona que tiene menos tierra que usted, menos propiedades, pero tiene más en la cuenta bancaria, y eso lo hace más rico que usted, por lo menos en ese aspecto. Entonces, lo que ellos no han logrado entender es eso, que la riqueza es algo que más bien se puede hacer crecer, y que la mejor manera de traerle bienestar a las personas más necesitadas, por las cuales ellos dicen supuestamente estar sumamente preocupados y trabajar en función de sacarlos de esa pobreza, es precisamente hacer todo lo contrario. No es poniendo más Estado, sino al contrario, poner menos Estado. Porque cuando uno habla de redistribución, lo que tenemos que pensar es quiénes son realmente los que crean empleo en cualquier país. Es la clase trabajadora, es la clase media alta, la clase alta. ¿Quiénes son los que realmente crean empleo? Cuando usted se ha contestado a esta pregunta, entonces pase a la siguiente fase, que es, si yo le voy a poner más barreras para emprender a la persona que va a crear los empleos, si yo le voy realmente a cobrar más de lo que, digamos, a ponerle todo el peso del Estado a un individuo sencillamente porque tiene más dinero, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona se va a ir a un lugar, a otro país, a otro estado, en un caso de un sistema federalista, para tratar de quitarse ese peso de encima. Cuando esa persona se va, se lleva todo el empleo que generó. Y la mejor manera de generar riqueza es a través de los empleos, no es a través de los regalos, entre comillas, que te da el Estado. ¿Por qué? Porque el empleo te hace independiente, el empleo te hace dueño de lo tuyo, mientras que los trabajos, o mejor dicho, los beneficios, los regalos que te da el Estado, eso es lo que te hace totalmente dependiente, te hace una persona al final miserable, que se conforma con cualquier cosa, con cualquier migaja que te dé el gobierno, cosa que es totalmente contraproducente, diría yo. Otra cosa es que hay incluso demasiada hipocresía en este aspecto, porque cuando los izquierdistas hablan de redistribuir la riqueza, normalmente, o mejor dicho, siempre hablan de redistribuir la riqueza de otros. Ellos nunca ponen su propiedad privada, nunca ponen su cuenta bancaria, nunca ponen su salario a la orden para dárselo a los más necesitados. Vemos el caso del senador que mencioné al principio, Bernie Sanders. Resulta que en el año 2016 acaba de salir una noticia: ese señor hizo más de $1 millón y que por lo tanto ya forma parte del estado donde está él, ya forma parte del 1% que él tanto critica. Es decir, la hipocresía es inmensa en cuanto a
eso, ellos te venden, como dice la politóloga Gloria Álvarez, que ser rico es malo, pero al mismo tiempo te dicen que ellos son quienes te van a sacar de la pobreza, cosa que no tiene, pues que se contradice. Entonces, bueno, el llamado es a que no te quedes tampoco con este video. Yo voy a dejar algunos enlaces en la descripción para que ustedes vean con sus propios ojos que realmente cuán efectivo puede ser esto. También les voy a dejar la noticia del senador Bernie Sanders para que vean que yo no me la estoy inventando. Y el llamado es a que investigues, a que te informes y a que antes de tomar una posición trates de usar la lógica. A veces suena, digamos, muy técnico cuando uno empieza a usar estudios, cuando uno lee artículos, cuando uno ve índices, cuando uno lee historia. Pues históricamente esto nunca ha funcionado, pero además de eso debemos ponerle, digamos, debemos analizarlo en el plano lógico, que es lo que acabo de decir. ¿Qué va a hacer una persona que genera empleo cuando todo el peso del Estado le cae encima? Pues se va a ir y al final lo que va a generar es más pobreza, que el Estado se meta en esos asuntos. Entonces, bueno, el llamado, reitero, es a que se informen y muchas gracias por haber escuchado y agradezco que difundan el video.